Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy, como cada semana, venimos a compartirles cuestiones de su interés, pero sobre todo para que ustedes las utilicen, las fomenten y las compartan en su vida diaria. Y esta ocasión no es la excepción. El día de hoy nos vienen a hablar dos mujeres, dos jóvenes que son impulsoras de las iniciativas colectivas desde las juventudes, y para eso nos acompaña el día de hoy Esperanza Luna y Valeria Villar. Bienvenidas, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros muy contentos de tenerlas a ustedes. Ellas justamente nos vienen a hablar de un colectivo que se llama Democracia Sin Miedo, que empezó todo esto desde la iniciativa pública, ¿no? Desde el Instituto de la Juventud. Esperanza, ¿nos puedes platicar cómo empezó la idea de fomentar este colectivo? Claro. Bueno, en primera, muchísimas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de difundir un poco del programa por el cual inició todo este proyecto. No, en agosto más o menos del año pasado, del 2025, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México saca una convocatoria de un programa social llamado Juventudes Autogestivas para la Transformación, que prácticamente busca que las personas jóvenes que ya tengan proyectos o en su momento tuviesen una idea de colectivo y demás, la impulsasen gracias a un subsidio, a un apoyo económico que se daba a estos grupos de jóvenes para que lograran implementar sus ideas y demás. En este caso, por lo menos las diferentes integrantes de este colectivo hemos participado de manera activa en diferentes campañas políticas, en el ámbito público, la administración pública, además, en diferentes áreas, y todas coincidimos en un aspecto que pues, lamentablemente no es tan favorable, ¿no? Que de una forma u otra, llámese por cuestiones de edad, de género y una serie de grandes factores, pues cada uno había sido víctima de alguna situación en particular, ¿no? Sin embargo, el factor en común siempre era el hecho de ser principalmente joven, ser mujer y querer involucrarse en la red pública. Entonces, pues a raíz de estas situaciones y al realmente no contar con muchos proyectos de este tipo, es decir, proyectos que busquen sensibilizar de manera objetiva, incluso meramente jurídica, de lo que sí es la violencia política en razón de género, pues nace esta idea, ¿no? Sobre todo a raíz de las pasadas elecciones del 2024, que hemos sido testigos de que lamentablemente este tipo penal se usó a modo, que los tribunales electorales no fueron tan imparciales como prometen ser y que lamentablemente vieron más por intereses de ciertos grupos, de ciertas personas, en vez de hacer justicia e impartirla. Sí, es muy lamentable la situación que vivimos como mujeres dentro de este país, y como jóvenes yo siempre he dicho que somos muchísimo más vulnerables y muchísimo más propensas a situaciones que nos pueden pasar, pero a mí me genera una duda, y es justamente por qué Democracia Sin Miedo y no ponerle un nombre un poquito más feminista, ¿no? O que el nombre denote profundamente el sentido del colectivo. Pues para empezar, el nombre lo decidimos entre todas las mujeres del colectivo y el logo es muy feminista. Si lo ven, tiene un logo completamente feminista y además va en morado. Pero creo que la importancia del nombre radica en la fuerza que tiene, ¿no? El sin miedo, el que las mujeres siempre que nos queremos meter en la vida pública sentimos miedo. Necesitábamos un nombre que atrapara, que fuera fuerte, que demostrara rápidamente lo que queríamos. Y porque además creo que aunque es un problema de índole feminista, es un problema que nos concierne a todos, en especial a los hombres corregir sus errores. ¿Y cómo fue que inició esta iniciativa, no? Si bien podemos establecernos o nos podemos encontrar, pero ¿por qué establecerlos dentro de una cooperativa, dentro de un programa que lo fomente el instituto? ¿Por qué decidieron cimentarlo ahí? Bueno, yo personalmente no me había animado a generar una propuesta de este tipo, llámese por tiempos, cuestiones personales y demás. Entonces, justamente este tipo de convocatorias incentivan que las personas que ya tenemos como la espinita, pues logremos ya aterrizar la idea y ponernos a chambear, como dirían, ¿no? Entonces, pues prácticamente el por qué o el
pretexto para reunir y generar estas ideas, pues, se radica en este programa social, que posteriormente nos invitan a participar en el programa de comités para la transformación del Instituto Mexicano de la Juventud, es decir, el Instituto Federal, con la misma sinergia, ¿no? De generar conferencias en escuelas, sensibilizar todo este tema con los estudiantes y demás, ¿no? Sobre todo, yo creo que también uno de los puntos medulares que personalmente a mí me motivó más es el hecho de que mucha gente confunde la comisión de este delito, vaya, que se ejerza esta violencia, que es en contra exclusivamente de mujeres que ya son representantes populares, que ya son servidoras públicas, cuando no necesariamente tiene que ser el caso, ¿no? Incluso lo tenemos ahí en la ley para las mujeres para una vida libre de violencia, la ley general, vayan, no recuerdo exactamente el nombre, pero pues palabras más, palabras menos, pues ahí establece una serie de supuestos en los que se comete esta violencia y pues ustedes mismos lo pueden leer, con o sin una formación jurídica se pueden dar cuenta que realmente la redacción de este tipo penal pues resulta bastante ambigua, entonces pues la gente no sabe que por el simple hecho de tener cierta actividad, por así decirlo, política, llámese como militante, de pie, de ciudadano de a pie, que estás votando en una elección y te inhiben votar de manera libre e informada, pues ya ahí puede haber un posible delito de este tipo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas, sobre todo que ya se acercan las elecciones del 2027 en la Ciudad de México y ya en otros estados se hacen las elecciones de gobernaturas y demás, creo que es importante, pues nosotros como jóvenes ponernos las pilas y realmente hacer las cosas que se deben hacer. Sí, sobre todo focalizarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces como mujeres sufrimos violencia y estamos tan, pues tan normalizadas a vivir situaciones diarias que no nos percatamos cuando algo transgrede nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Porque siempre, o sea, las mujeres que a lo mejor estamos involucradas en nuestras comunidades, sabemos que muchas veces es tanto nuestro trabajo, nuestra actividad diaria que dejamos pasar cosas por alto. Pero a raíz de que se inició este colectivo, hay más mujeres que se han involucrado o testimonios incluso con los que ustedes hayan podido contar y acompañar y ayudar. Claro, no solo somos la mesa directiva de Democracia Sin Miedo, sino que nuestro camino, la gente que ha escuchado nuestra historia, nuestros planes, nuestras ideas, se han ido uniendo y de formas distintas. Por ejemplo, llevamos recientemente a una mujer de España que fue compañera de intercambio de nosotras en el ITAM y ella hizo un libro donde platicaba todo tipo de violencia, no solo la de política en razón de género, que aparecieron varios testimonios, sino todo tipo de violencia que sufren las mujeres que son interminables y llevamos a que diera su testimonio. Y muchas mujeres se nos acercan diciendo, a mí me interesa mucho el tema del que estás hablando, me gustaría formar parte, dime cómo ayudo, dime cómo apoyo, dime cómo hablo, nos platican sus testimonios, estamos allí para escucharlas, para orientarlas, para ayudarlas y también aceptamos a cualquier mujer que se quiera sumar pues a esta lucha. Y quiero hacerte una pregunta muy personal, Esperanza, ¿cómo te has sentido obviamente acompañada y acobijada? Sabemos que tu lucha no es de ahorita, o sea, llevas varios años forjando e impulsando este tema. ¿Y qué sientes el generar una red de apoyo y una red sorora que no solamente acompaña e impulsa, sino que también respalda tu iniciativa? Bueno, justamente creo que tocas también otra cuestión medular. Yo en su momento llegué a militar en un partido, por diferentes circunstancias justamente relacionadas a este tipo penal decido yo renunciar, sobre todo para procurar la seguridad de mi familia, porque pues el agresor en cuestión ya conocía a mis papás, ya sabía dónde vivía, ya sabía en qué escuela estudiaba, incluso es exalumno de la misma, entonces yo con 21 años, pues te imaginarás la bomba de emociones no tan positivas que tenía encima. Y con falta de experiencia también. Claro, porque pues yo inicio mi militancia a los 19 años y a los 2 años se trunca este sueño, porque yo sí me veía representante, concejala y demás de este partido en mi alcaldía y demás, ¿no? Pero justo a raíz de estas situaciones y a raíz de que el partido en cuestión, por lo menos en la Ciudad de México, no tenía un protocolo de actuación, pues yo ahora sí he decidido denunciar después, a los 22 años, así literalmente como jovencita, literalmente, ¿no? Decido llegar a la FEPADE, empezó la denuncia y demás, y
lo más preocupante en ese momento, ya viéndolo en retrospectiva, es que incluso los mismos servidores públicos de esa fiscalía, en vez de, como dices, acuerpar la denuncia, estar al pendiente y eso, fueron los que más en su momento revictimizaron todo el proceso y lo hicieron incluso más desgastante. Entonces, a raíz de todas estas situaciones fue que yo decido intentar por lo menos, porque no está en mis manos cambiar el sistema de justicia en el país realmente, pero mínimamente, como dice Valeria, escuchar a estas potenciales víctimas, llámese de este tipo de violencia o de otras, para que no se quede en el olvido y no quede impune lo que vivieron. Lamentablemente, como bien sabemos, la cifra negra de delitos en nuestro país es altísima y los delitos que se llegan a sentenciar, a que llegan a una sentencia condenatoria, es una cifra ridículamente pequeña. Entonces creo que justamente con este tipo de redes que realmente buscan informar de manera partidista, imparcial, de lo que sí es este tipo penal, se pueden generar grandes cambios y justamente que realmente se haga justicia para todo este tipo de personas, ¿no? Lamentable por lo menos, como dices, ¿no? En los años que llevo ya en todo esto, sí he sido testigo o he escuchado muchas historias de que son muy similares a la mía, pero lamentablemente las chicas deciden quedarse en el mismo partido, a pesar de que el mismo partido las violente y demás, ¿no? Y es también algo que pasa en todos los partidos, sin embargo, cada uno maneja las cosas de manera distinta. Algunos dicen, sí, la neta, se las regamos, vamos a ponernos trucha, vamos a ponernos pilas, y otros, pues, lo mismo de siempre, intentan tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces creo que, para bien o para mal, todo lo que yo he vivido desde hace casi ya 5 años, desde el 2021 a la fecha, no tiene que quedar como en el olvido y al contrario, si se puede generar algo más trascendental para que más mujeres puedan tener esa valentía y acompañarlas a la hora de denunciar y llevar su proceso, que mejor. Sobre todo porque este camino, y específicamente hablando de violencia política de género, es muy solitario para las mujeres. O sea, realmente tienes todo un sistema arriba de ti. Y tienes de dos, como tú lo dijiste. O sea, desafortunadamente las mujeres que viven este tipo de cuestiones o renuncian o se quedan pero aguantan y entonces cada vez se va volviendo la violencia más grande y los daños psicológicos obviamente se incrementan y se potencializan. Y me gustaría que también nos platicaran, porque a lo mejor y para algunas personas esto dicen, ay, pues qué exageradas, no saben trabajar, o, o pues si quieren llegar a esto se tienen que atener, ¿no? Pensando que la violencia tiene que seguir siendo sistemática. Pero realmente, ¿cuáles son las consecuencias de que una mujer viva esto tanto en su salud física, que me queda claro que muchas veces desafortunadamente las agresiones son de ese índole, tanto como en su salud mental? Justo ese es el área en la que yo me desempeño en este colectivo. Soy la encargada de platicar el tema de salud mental. Y es devastador el resultado para las mujeres, porque como tú mencionas, no es un tema aislado de una casa, es un tema que asciende y asciende y asciende y asciende y se ve como una gran torre hacia arriba, porque primero empieza en tu casa, luego es municipal, luego es estatal, luego es nacional y no hay una red, o sea, más bien parece que es una red en tu contra y no para ayudarte o acuerparte. Entonces empieza con lo básico, ¿no? Que es depresión, problemas serios de ansiedad en el tiempo en el que estás allí, que después, si continúa así, puede desencadenar en un estrés postraumático que necesita años y años y años de terapia para salir adelante. También puedes generar síndrome del impostor, empezar a verte en el espejo y pensar que tú no mereces estar donde estás, que tiene razón todo el sistema y tú eres la que está mal, porque además lo que hace este tipo de violencia es que te hace creer que estás, además de que estás sola, como lo mencionaste tú, que no hay nadie más que piense o que viva lo mismo que tú. Es un tema tan poco hablado que aún el feminismo tan fuerte como ha estado en estos años es uno de los tipos de violencia menos mencionados y que peor afectan a una mujer. Genera también aislamiento de su familia, el miedo que tenía Esperanza, por ejemplo, de que le pasara algo a su familia, entonces las mujeres se comienzan a aislar, también pues reciben acosos masivos en internet, afecta absolutamente cada vía y esto puede generar también problemas de insomnio, puede generar miedo al despertar, puede generar, es más, hasta hay personas que han reportado que han tenido ideas suicidas a partir de este tipo de violencia porque es
tan grande, es tan inmensa que no encuentras una salida, no encuentras sombra, no encuentras luz, no encuentras nada. Sí, es muy lamentable. La verdad que, sobre todo porque lo repito, ¿no? Yo creo que este tipo de violencia, todos, ¿no? Son muy solitarias, pero en específico en esta, yo creo que sientes que tienes tanto por romper, o sea, porque pues a comparación de un partido político, de una institución gubernamental, pues eres una persona contra el sistema, ¿no? Y creo que eso es lo que más vulnera y violenta en esta cuestión a la mujer. Y me gustaría también que me compartieran, no solo son ustedes, ¿no? En la mesa directiva hay 5 personas más. Ujú. ¿Por qué decidieron integrar a esas 5, bueno, a esas 3 mujeres más? Y cómo se desencadena, si alguien ha vivido este tipo de violencia, que yo creo que hay muchas mujeres allá afuera que lo han sentido, cómo se pueden acercar, en qué las pueden ayudar y acobijar. Claro, justamente se juntan varias cosas, ¿no? La convocatoria de este programa social del Instituto de la Juventud, el hecho de que yo ya contaba con diferentes amistades que ya han estado en diferentes partidos o siguen militando en el mismo y que han vivido diferentes situaciones a lo largo de su vida de esta índole, y pues todas coincidíamos en un punto medular, ¿no? Que realmente, si bien los partidos políticos tienen protocolos y demás, al final del día no son lo más objetivos, imparciales a la hora de resolver los casos, de tal forma que pues, se tiene que recurrir en la mayoría de los casos al Tribunal Electoral de la entidad en cuestión, en este caso de la Ciudad de México y demás, para que resuelva conforme a derecho, ¿no? Entonces, pues justamente como que se van juntando varias cositas, las elecciones del próximo año, incluso las de este año en diferentes entidades, que de tal forma pues nos motiva a generar esta idea. En este sentido también una de las premisas básicas del programa social es que mínimamente teníamos que ser justamente 5 o 6 personas. De lo contrario, pues no podíamos registrar el proyecto. Entonces yo ya tenía justamente en el radar varias amigas que pues, están súper metidísimas, ya ves, en Morena, en MC, como Diana y demás, y fue de, bueno, pues hagamos algo, ¿no? Que no sea de X o Y color, pero que sea algo realmente ciudadano, para que no se quede que vamos a beneficiar a X o Y partido. Creo que justamente este tipo de colectivos pierde su esencia cuando se casan con una figura pública, cuando se casan con X instituto político, y eso es lo que particularmente a mí no me gustaría que pasara. Podemos trabajar con infinidad de personas, diferentes perfiles, siempre y cuando se mantenga esa línea, ¿no?, de trabajo claramente, ¿no? Entonces, creo que en este sentido también, como ya he mencionado, una de las cuestiones que también radicalizó este proyecto fue justamente mi historia, que de una forma u otra, pues, llámese la Fiscalía de la Ciudad de México o el propio Tribunal de la Ciudad, bueno, en el ámbito electoral, vaya, pues se han encargado de cierta forma de difundir como un precedente importante en la materia, sobre todo considerando la edad que yo tenía a la hora de los hechos y la diferencia de edad de prácticamente 25 años entre mi persona y el agresor. Entonces creo que esos puntos medulares han evidentemente marcado a estas dos dependencias por lo menos, y creo que justamente ese es mi incentivo también mayor, ¿no? El hecho de que yo, siendo tan joven, que prácticamente no había llevado las materias procesales en la escuela de Derecho, donde actualmente estudio, y que realmente solamente a la hora de denunciar fui pues, con mi persona, con mi integridad y con esa seguridad de decirle al Ministerio Público, oye, ¿sabes qué? A pesar de que tú pienses que mi historia no puede acreditar los diferentes elementos de este tipo de delito, yo considero que sí. Creo que eso motivaría a que más mujeres jóvenes que están en situaciones similares hagan la diferencia y que no, pues lamentablemente reflejen este tipo sistemático de violencia, ¿no? Que nuevamente la cifra negra de denuncias y demás es pues, lamentablemente desfavorable, incentiva a que haya impunidad y que este tipo de perfiles de hombres agresores en su mayoría pues siga cometiendo estos infracciones, vaya, en contra de las mujeres, ¿no? Que como bien menciona Valeria, las consecuencias a largo o corto plazo en materia de salud mental o física, pues sí dejan mucho
que pensar, ¿no? Y te lo digo por mi experiencia, ¿no? Que a raíz de todas estas situaciones sí he tenido que tomar tratamientos psiquiátricos y diferentes medicamentos, ¿no? Cosa que Y no. esa es la cuestión, o sea, ¿quién se hace cargo realmente de todos esos procedimientos a los que fuimos vulnerables? En este caso fuiste vulnerable. Pues creo que sí es importante mencionar eso porque obviamente los procesos de investigación y demás son larguísimos. Hay infinidad de áreas de oportunidad, por no decir de fallas institucionales, que justamente, si de por sí una ya trae como un daño y demás a raíz de las agresiones que padeció, pues se suma todo lo institucional, la revictimización, el estar ahí en los peritajes que duran fácilmente más de 6 horas y te tienen que citar prácticamente más de 3 días para que los hagan de manera correcta y demás. Entonces, creo que justamente todo lo que ves a lo largo del proceso de denuncia realmente no se compensa a la hora de la reparación del daño, ¿no? Es decir, si se llega a un acuerdo reparatorio y demás, te pueden pagar X cantidad, pero ¿quién te paga el tiempo que perdiste? ¿Quién te paga las oportunidades que perdiste? ¿Quién te paga, como dice Valeria, el tiempo que estuviste aislada a raíz de que pues, te generaron una campaña de difamación en tu contra y por más que tú quisieras dar tu versión de las cosas, la gente se calla y acepta la otra, no te dan tu derecho de réplica, vaya. Sí, realmente es muy lamentable esta situación. Y en dónde los pueden encontrar? ¿En dónde pueden acercarse ustedes para que se puedan involucrar más, ¿no? Y puedan generar un círculo virtuoso. Nuestra red social más activa es Democracia Sin Miedo, la estamos checando todos los días. Igualmente, si se sienten incómodas porque piensan que tenemos acceso a todas, cuando en realidad hay alguien que se encarga de ellas, también nos pueden escribir por privado en nuestras redes sociales. Yo aparezco como valeria.villarp y tú apareces como... Esperanza-Luna-B de Barrios, vaya. Y efectivamente creo que justamente al ser un tema bastante sensible, lo idóneo sería que se pueden comunicar a través de los perfiles personales de cada uno o en su defecto por el correo institucional que tenemos. Si no me equivoco es sinmiedodemocracia@gmail.com para que puedan ahí mandar su información que será debidamente tratada conforme a la normativa en protección de datos. Estamos a la orden de verdad, de corazón para ayudar. Siempre les vamos a creer, siempre les vamos a intentar orientar, ayudar. Somos esa pequeña red que no existió cuando Esperanza la necesitaba y Esperanza la construyó desde el dolor. Sí, yo creo que es muy importante recalcar esa situación, que si ustedes viven o creen estar sufriendo este tipo de violencia, pues se puedan acercar con este colectivo para que justamente las pueda orientar a raíz de la instancia o de la situación en la que estén. No, no importa si ya inició su proceso, si no lo han realizado, si solamente quieren expresar lo que están viviendo en ese momento, se pueden acercar a ellas para que les puedan orientar y canalizar. ¿Nos pueden, por favor, compartir sus redes sociales de nuevo? Sí, es valeria.villar con VP, Villarp. Bueno, y la mía es Esperanza-Luna-B por el Barrios, o en Facebook también me pueden encontrar por mi nombre completo, Esperanza Luna Barrios. Y el correo para, ahora sí, ponerlo otra vez sobre la mesa, sinmiedodemocracia@gmail.com. Y me gustaría que antes de que termináramos la entrevista nos pudieran dejar un mensaje a todas esas mujeres y jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, que por miedo a alzar la voz han decidido abandonar sus sueños y dedicarse a otra cosa completamente diferente. ¿Quieres empezar tu Esperanza? Bueno, está bien. Yo creo que por algo se están dando las circunstancias de que muchos colectivos ya están empezando a ver este tipo de violencia. Ya en años anteriores se han consolidado incluso redes de apoyo, como a una que incluso da capacitación, formación académica y demás. Este grupo se enfoca un poquito más en la preparación de las potenciales candidatas, de las que ya son servidoras públicas, y creo que es necesario consolidar más redes y sobre todo con perspectiva de juventud, porque lamentablemente siempre vemos a los perfiles de siempre en el poder, sobre todo en hombres, ¿no? Un señor de 50, 60 años, que ya tiene todo un trabajo territorial hecho, que tiene infinidad de recursos, que ya ha tenido infinidad de cargos, y si vemos mujeres poderosas, pues lamentablemente se replica un poco el perfil, ¿no? Es decir, ya son mujeres de 30 en adelante, y si hay mujeres jóvenes, son
súper escasos los perfiles, ¿no? Y yo creo que justamente los ciudadanos de a pie, porque creo que es importante mencionarlo, yo no tengo familia política activa, yo realmente soy la única que ha militado en partidos de mi familia nuclear y que ha estado en campañas de manera más activa desde hace casi 7 años. Creo que perfiles ciudadanos que han caminado, que realmente han generado sus propios proyectos desde abajo, son los perfiles que necesitan ya llegar a representar nuestros intereses como ciudadanía. De lo contrario, pues se van a seguir fomentando los perfiles que ya han violentado, ya han ejercido violencia, que lamentablemente ya han incluso eliminado, por hacerlo así, para que no nos censuren en las redes, vaya, a otros candidatos, como es el caso de Carlos Manso, que pues, éramos testigos de que era un perfil muy activo en las calles, que realmente hacía su chamba y por eso lamentablemente decidieron quitarlo del camino. Entonces creo que para bien o para mal se están dando las circunstancias para que perfiles frescos, jóvenes sobre todo, puedan llegar al poder y que realmente hagan lo que les toca. Muchas gracias. ¿Y tú, Valeria? Yo considero que el cumplir un sueño siempre conlleva miedo, absolutamente en cualquier circunstancia. Y si es una circunstancia que implica además injusticia, como es este caso, implica además más valentía, yo creo que un acto de justicia, un acto de caridad o un acto de amor salva vidas. Y estamos ahora muchas mujeres luchando en contra de las violencias que hemos callado por tantos años y que además tenemos la oportunidad de luchar por mujeres que anteriormente lo hicieron por nosotras. Entiendo que el miedo puede ocurrir más cuando sientes que estás sola, pero esto es un llamado a decir, hay muchas mujeres que estamos luchando en pro de los derechos, en pro de dejar de vivir como hemos vivido todos estos años. Y estás completamente, si estás escuchando esto, invitada a unirte a la lucha. Y si tomas esa decisión, quizá el miedo no desaparezca, pero sí reduzca. Y lo que sí tiene que desaparecer es la injusticia. Ay, pues yo les quiero agradecer porque sin duda son un respiro para el alma a todas esas mujeres que están en la misma situación que tú. Y Esperanza, yo soy fiel creyente de que algún día vas a llegar, de que vas a poder representarnos en donde tú quieras y vas a poder impulsar y generar todas esas acciones afirmativas a favor de las juventudes y de lo que tú consideres. Sabes que eres mi amiga, te quiero mucho y aquí tienes tu espacio para lo que necesites. Y Valeria, eres una mujer muy dulce. Muchas gracias. Y valoro mucho que fomentes y aportes tanta sensibilidad en la salud mental. Muchas mujeres los necesitamos, seguimos viviendo o seguimos siendo violentadas por, por un sistema patriarcal, ¿no? Donde se nos exigen muchas cosas. Entonces, yo las felicito mucho por el trabajo que están haciendo y les auguro mucho éxito a donde quiera que vayan. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.